tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a este programa especial que estamos realizando con los candidatos a gobernador en el estado de Guanajuato. El día de hoy nos acompaña el licenciado Diego Sinué. Le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando el día de hoy. No, muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad estudiantil. Un gusto estar con ustedes y platicar sobre todas las propuestas que traemos. Claro, este ejercicio democrático que organiza la Universidad del Valle de Atemajac, Campus León, consiste en invitar a nuestro campus a los candidatos a la gobernatura. Nosotros recolectamos las mayores inquietudes de nuestra comunidad, de estudiantes, de maestros, de padres de familia, de administrativos, y en representación a ellos, pues el día de hoy vamos a hacer algunas preguntas que el candidato pues nos va a presentar su propia plataforma política y sobre todo en este ejercicio para acercar a los candidatos a la juventud y en particular a nuestra comunidad. Muy bien, pues ¿qué le parece si empezamos un poco con un contexto que nos Adelante. platique acerca de usted, sus intereses, cómo llega a la política para que pues nuestros jóvenes lo conozcan un poco más? Sí, claro. Bueno, soy originario aquí de la ciudad de León, Guanajuato, ahí en un barrio muy tradicional, La Garita, junto al barrio de Arriba. Tengo 37 años de edad, nací el 15 de noviembre del 80, llevo 10 años de casado con Adriana Ramírez, yo abogado, ella comunicóloga, tenemos 2 hijas hermosas, María José de 6 años, María Paula de 3. Como bien les decía, soy de profesión abogado y empecé muy joven en la política. Vengo de una familia muy panista, mi padre tiene ya 46 años de militancia dentro del PAN, entonces de niño me tocó hacer campañas, estar participando. Y ya en la función pública estuve de regidor a los 25 años de edad aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en el ayuntamiento. Después tuve la oportunidad de ser diputado local de mayoría por este distrito, precisamente aquí donde está la UNIVA, era mi distrito, el tercero. En ese momento terminaba aquí donde está el Boulevard San Juan Bosco. Posteriormente fui diputado federal, nuevamente por esta zona, 5º Distrito Federal. En la anterior legislatura tuve la fortuna de ser compañero de Ricardo Anaya, nuestro próximo presidente de México, si esperemos que así le den la confianza y el voto a los mexicanos. Además, después el gobernador Miguel Márquez Márquez me invita de secretario de Desarrollo Social y Humano. Entonces, pues ya a pesar de tener 37 años de edad, ya tengo más de 12 años en la función pública y en la política toda la vida. Perfecto, muy bien. Pues las temáticas que vamos a abordar son alrededor de jóvenes, la educación, pobreza y desigualdad, inseguridad y finalmente participación electoral de los jóvenes. Va. Entonces vamos a arrancar la primera pregunta, que insisto es reunión de las inquietudes de nuestra comunidad, es ¿cuáles son para usted las 3 principales problemáticas de los jóvenes en el estado de Guanajuato? Una de las principales problemáticas es la inclusión laboral. Después de terminar sus estudios, ¿de qué van a trabajar? ¿A qué se van a dedicar? Es una de las mayores preocupaciones que nos externan los jóvenes en nuestros recorridos. Por eso vamos a hacer un vinculante, un gobierno que vincule a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes con la vida laboral activa. Y hay elementos importantes como la educación dual, ¿no?, que nos va a permitir ir supliendo esta falta de experiencia, porque luego llegas a un trabajo, pedir trabajo y te piden mínimo 5 años de experiencia y tú dices, oye, acabo de terminar la carrera, acabo de terminar la prepa, ¿qué voy a hacer? Entonces estos modelos como educación dual que te permiten a la par, que vas estudiando, te vas capacitando, te vas teniendo experiencia con las empresas y sobre todo que tengas un trabajo seguro al concluir tu carrera o tus estudios. Por otro lado, la otra problemática que veo con los jóvenes es precisamente el de la inseguridad. Los jóvenes quieren tener un estado en paz, un estado seguro, y hay muchas cosas que los amenazan. Una de ellas, las drogas. Es un tema delicado que vamos a atacar de raíz. Vamos a hacer la mayor campaña de prevención, pero también de rehabilitación en jóvenes que lamentablemente han caído en las garras de las drogas. Ese es otro riesgo que vemos latente en los jóvenes. Y el tercer riesgo que vemos precisamente es que se vean envueltos en esta tendencia de jóvenes que no trabajan, no estudian. Hay que apoyarlo. Por eso es importante fomentar mayor capacidad educativa, evitar la deserción escolar va a ser parte clave e importante para que los jóvenes sigan estudiando y por supuesto la inclusión laboral, generar empleos mejor pagados para que los jóvenes puedan acceder a estos trabajos y puedan cumplir sus sueños y desarrollar su vida. Con respecto a estas 3 problemáticas que identifica, me gustaría si pudiera ahondar un poco más en la propuesta de educación dual, por un lado, y por otro lado, cómo se podría impulsar un mejor salario por parte de los jóvenes que se ingresan al sector económico. Es importante tener precisamente esta formación. Esta educación dual viene de países como Alemania, que han trabajado durante muchos años en la educación dual y que precisamente consiste en lograr que el estudiante, mientras estudia, al final de sus estudios, pueda ir ya teniendo experiencia trabajando a través de una beca que se le otorga al joven y se va a ir preparando para el día que termine sus estudios tenga ya la oferta laboral segura, pueda seguir esa carrera dentro de la empresa. Pero también es importante el otro aspecto que señalabas, ¿no? Cómo logramos precisamente
ir generando estos mejores empleos. Guanajuato es un estado de manufactura, tenemos que convertirlo en un estado de mentefactura. ¿Cómo lo explico esto? No solo sentirnos orgullosos porque aquí se está armando actualmente el Mazda 3, o se va a armar el Toyota Tacoma o Corolla cuando defina Toyota, también se arman Hondas, la General Motors, sino que aquí en Guanajuato se diseñe el nuevo motor eléctrico de Honda, el nuevo motor híbrido de Toyota, que logremos esa apuesta al conocimiento, al diseño, a la innovación, va a ser clave para tener mejores salarios, porque precisamente salarios o empleos donde tú lo que utilizas más que las manos es la mente, son mejor pagados. Entonces, pasar esa transición de un estado de manufactura a un estado de mentefactura va a ser la clave para tener empleos mejor pagados. El clúster aeroespacial, pues la construcción de los drones que se están dando ya en Guanajuato, las empresas 4.0, las de tecnologías de la información, el sector servicios, todo aquello que requiera como diseño, puede ser el tema del calzado, en otros sectores también, por supuesto, la innovación va a ser importantísimo para lograr esos salarios mejor pagados, y lo vamos a hacer de la mano de todos ustedes. Ahora, en ese mismo sentido, Guanajuato, ¿cómo planearía usted enfrentar la problemática global en donde hay ciertas potencias que se cierran económicamente, están buscando cerrarse, como el Tratado de Libre Comercio, que parece que se va a aplazar hasta el siguiente año? Guanajuato, que depende en gran parte de ese intercambio comercial, particularmente con Estados Unidos y con muchos otros países, ¿cómo Guanajuato podría enfrentar esta problemática que no es muy clara, ¿no? Claro. ¿Cuál es el futuro en ese sentido? Pero fíjate que qué grave que el mayor riesgo no va a venir de otro país sino de adentro. Hoy quien encabeza las encuestas, López Obrador, propone precisamente cerrarnos como país. Está tratando de implementar o quiere implementar una política regresiva que ya la vivimos en los años 80, donde precisamente no tenemos el comercio con otros países como hoy lo tenemos. Guanajuato se ha visto beneficiado con estos tratados internacionales y con poder vender sus productos al mundo. Hoy Guanajuato es un orgullo para todo México porque el 70% del brócoli que se consume en Estados Unidos sale de Guanajuato. Mandamos coches a muchísimos países. Hoy tenemos calzado que se exporta a Europa. Hoy tenemos la oportunidad de que Guanajuato se esté produciendo cosas de verdad que nos hace sentir orgullosos. Y ese riesgo que tú señalas, te digo, no solo viene de otros países, viene también de políticas populistas, de candidatos que quieren regresar a un pasado que no ha sido nada bueno para los mexicanos. Mejor pensemos en el futuro que propone Ricardo Anaya, en el futuro que planteamos en el frente, y que es cómo lograr consolidar el mercado interno. Sí, hay que seguir exportando, qué bueno que lleguen empresas, pero llegó el momento de jugárnosla con los guanajuatenses. Si tú, joven, quieres emprender un negocio, tienes que tener un gobierno que te ayude, que te facilite créditos, que te facilite trámites para que empieces tu negocio, porque esa es la mejor cosa que podemos lograr en Guanajuato, que nuestros jóvenes emprendan, que quien quiera poner un negocio, tenga una idea, quiera realizar una investigación para tener su patente y poner un negocio, hay que apostarle, hay que apoyarlo. Eso nos va a permitir consolidar el mercado interno, pero por supuesto seguir compitiendo con el mundo. Perfecto. Ahora, el siguiente tema, que es educación, que ya hemos abordado de una manera u otra, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno estatal en caso de que usted llegue a este lugar, sin importar quién esté en el lado federal? ¿Cuál es el área de maniobra del gobierno estatal en educación y la injerencia que puede tener, sin importar quién esté? Por supuesto, la cobertura es vital. Mira, te voy a dar un dato. En el gobierno de Miguel Márquez, cuando llegó el gobernador Márquez en el 2012, 5 de cada 10 jóvenes se quedaba sin estudiar porque no había espacios en las prepas. Estamos hablando a nivel preparatoria. 5 de cada 10 jóvenes no podían estudiar la prepa porque no había dónde entrar. Al término de su gobierno, 8 de cada 10 jóvenes pueden ya estudiar su preparatoria. Tenemos que seguirle apostando, no hay que quitar el pie al acelerador. Necesitamos que los 10 de cada 10 jóvenes puedan estudiar su preparatoria. Y no solo eso, hay que incrementar también la capacidad universitaria para que quienes quieran estudiar una carrera universitaria lo puedan lograr. Evitar la deserción escolar va a ser clave, y eso lo podemos hacer desde el gobierno del estado. ¿Cómo? Fortaleciendo el programa de becas. Pero no solo eso, también fortalecer las becas al extranjero. Necesitamos que nuestros jóvenes vayan y se preparen en el mundo. De hecho, yo hice una propuesta interesante, que es un modelo que están siguiendo en Singapur, que hoy es uno de los países ejemplo en desarrollo. En Singapur agarran a la élite de todas las escuelas, es decir, los alumnos más destacados, con los mejores promedios, los alumnos más brillantes, los becan en el extranjero. Para que sea gratis todo este apoyo, la beca, tienen que regresar y trabajar en su gobierno el doble del tiempo que estudiaron. Ejemplo, te fuiste a estudiar una maestría a España, Estados Unidos, a Inglaterra, y estudiaste 2 años en el extranjero, vienes, trabajas 4 años para el gobierno, evidentemente te pagan tu sueldo, pero ya los estudios que te invirtió el Estado quedan saldados, y le estás devolviendo al Estado
mucho de lo que aprendiste y tenés una camada de funcionarios de primer nivel con la mejor capacidad. Si no quieres regresar a trabajar en el gobierno porque te enamoraste allá, porque conseguiste trabajo, porque tienes otro plan de vida, no pasa nada. Se te financia lo que se te prestó para los estudios, lo pagas con un interés muy bajo y te das la oportunidad de que otros jóvenes puedan hacerlo. Entonces son de estos esquemas innovadores que están realizándose en el mundo, donde vemos oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar y le puedan devolver a su estado, a su país, un poco o mucho que les ha dado a través de la educación. Entonces apostarle a la cero deserción escolar, apostarle por supuesto a la cobertura, ampliando los planteles, va a ser vital para que desde Guanajuato, independientemente de quién llegue, podamos seguir siendo un ejemplo a nivel nacional en cómo se le está invirtiendo en serio a la educación. Imaginemos el día 0, el día 1 en la gubernatura. ¿Cuál sería su prioridad en educación? ¿Cuáles serían las primeras acciones concretas que haría en tema de educación? Por supuesto, la revisión de la pertinencia educativa. ¿Qué es la pertinencia educativa? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Y hacia dónde vamos nosotros? Seguimos egresando muchas carreras pues en tema de humanidades o licenciaturas que son necesarias. Yo mismo soy abogado, se requieren abogados, contadores, psicólogos, nutriólogos, pero también se requieren programadores, ingenieros, técnicos. Tenemos que revisar la pertinencia educativa para lograr eso que decíamos al inicio, que el joven que termina sus estudios tenga la posibilidad de encontrar un trabajo bien pagado. Y esto pues requiere de tener esa estrategia, esa articulación desde el gobierno con las escuelas, evidentemente públicas, pero también con las privadas, para revisar. Sé que hay un gran esfuerzo a través de varias instituciones que se dedican precisamente a revisar esto, pero son de las prioridades que tenemos que revisar. Hacia dónde va el mundo, hacia dónde vamos nosotros y hacia dónde queremos ir también, por supuesto. ¿Qué falta por hacer en Guanajuato en esta temática? Entendemos que ustedes fue parte importante del gobierno de Miguel Márquez Márquez, sin embargo, quedarán temas pendientes en educación. ¿Qué faltaría que no se hizo por distintas circunstancias? No, y los pasos que se dieron fueron agigantados. Te decía, 5 de cada 10 no estudiaban la prepa. Al término de este gobierno, 8 de cada 10, tenemos que cerrar la pinza, que sean 10 de cada 10 y apostarle a la educación superior, a los tecnológicos, a los politécnicos, a las universidades, que podamos lograr seguir ampliando la cobertura para que cada vez más jóvenes puedan cumplir su sueño a través de los estudios. Perfecto. Ahora, con respecto al tema de pobreza y desigualdad, de acuerdo al Coneval, en Guanajuato, entre los años 2010 y 2016, la pobreza disminuyó en un 6.2%. Es decir, pasó del 48.5% al 42.4%. ¿Es suficiente ese avance? ¿Se puede hacer algo más? ¿Y cómo se podría hacer? Fíjate que es un dato importante. Se redujo la pobreza en un 6.4%, pero esto se divide en dos tipos de pobreza, moderada y extrema. La pobreza que más lastima, que más enoja a la ciudadanía es la pobreza extrema, porque es esa gente que no tiene posibilidades de llevar alimentos 3 veces al día a su casa. Y esa se redujo un 50%. Es un dato importante que el mismo Coneval revela. En la medición que sacó en octubre del 2017 señala que Guanajuato prácticamente redujo la pobreza extrema en un 50%. Pasamos del 8.4% de la población guanajuatense en pobreza extrema al 4.4%. En global, junto con la moderada, se redujo un 6.4%. Pero esos son logros significativos que tenemos que seguir apuntalando. En Guanajuato se está combatiendo de manera firme la pobreza. Y la mejor manera de combatir la pobreza es generando riqueza, es generando empleos. No es dando dádivas ni regalos a la gente, hay que darle herramientas, y la capacitación, la educación y la formación son las mejores herramientas que le podemos dar a los guanajuatenses para que salgan adelante. Y como es pues viejo y sabio proverbio, que dice que no le des el pescado porque solo comería un día, que los enseñes a pescar para que coman toda su vida. Y es igual, no puedes darle nada más una despensa, una dádiva, porque eso no soluciona el problema. Si le das formación, educación, si lo integras al empleo, va a tener la posibilidad de crecer y de hacer crecer a su comunidad. Debido a su cercanía al área de desarrollo social, que fue ahí en donde se desempeñó en el gobierno de Miguel Márquez Márquez, hace unos días usted mencionaba que seguiría con el programa Impulso, le llamó incluso Impulso 2.0. En ese sentido, ¿qué sería distinto? A partir de lo que ya se hizo, entenderíamos continuidad. Sin embargo, ¿cuál sería la novedad? La novedad. Son etapas. La estrategia de impulso social se creó con una visión a 35 años, fíjate. Es una de las primeras políticas sociales en todo el país que tiene una visión a largo plazo, 35 años, y se construyó por etapas. La primera etapa, que fueron estos 2 años, era una etapa muy importante porque era la de hacer un diagnóstico preciso.
Se encuestaron casi 1 millón de personas que están georreferenciadas, están ubicadas a través de una tableta, se hicieron más de 190 preguntas a cada familia y con ella podemos determinar con precisión que tenemos 339 colonias o polígonos o comunidades, como lo quieran llamar, o AGEPs, como técnicamente se les conoce, que son áreas de geoestadística básica, 339 que tienen una situación de alta y muy alta marginación, según datos de INEGI con APO, pero además en 58 de ellas se pone otro elemento muy preocupante que es la violencia, los delitos que se cometen ahí, los crímenes. En ese sentido, si nosotros apuntalamos nuestra estrategia en esas 39 polígonos, que además ya tenemos encuestados, tenemos la oportunidad de juntarlos al desarrollo, lo que te decía hace rato, ¿cómo ligar ese desarrollo económico con el desarrollo social? Porque una de las ventajas y a su vez problemas que tiene un estado como Guanajuato, que por un lado crece a ritmos al doble del país, tenemos un crecimiento de más del 6%, el país no crece ni el 2 ni el 3%, tenemos un estado que está creciendo al doble del país, pero además un estado que genera empleos, 45,000 empleos formales el año pasado. El riesgo que se corre es que se abra la brecha de desigualdad, que los que tienen una situación de pobreza se sigan marginando aún más. Por eso la estrategia Impulso Social es cómo junta estos dos mundos. Te pongo algunos ejemplos claros de lo que hoy Impulso puede lograr y cómo hacer ese 2.0. Hoy tenemos información, por ejemplo, en Toyota. Toyota viene en un terreno en Apaseo el Grande, entre Querétaro y Celaya, de 600 hectáreas. Alrededor de Toyota existen 17 comunidades rurales. De esas 17 comunidades rurales tenemos encuestadas 37,000 personas, de las cuales 8,000 no tienen trabajo. De esas 8,000, 6,000 quieren trabajar. De esas 6,000 sabemos quién es madre soltera, quién es padre soltero, quién es un joven que no tiene trabajo, quién estudió primaria, quién solo estudió secundaria. Entonces tenemos una serie de información que nos permite saber quién fue chofer, quién sabe soldar, qué saben hacer la gente. Con esos 6,000, Toyota de entrada va a contratar 3,000 personas. Lo que necesitamos nosotros hacer es, primero, con esa información precisa que tenemos, INAEVA, alfabetizar y capacitar a todas estas personas para que esos 6,000 tengan preparatoria, porque las empresas transnacionales que llegan te piden prepa. Entonces, si no les das la preparatoria, van a estar excluidos. Segundo paso, junto con el IECA, que es el Instituto Estatal de Capacitación, sumado a Desarrollo Económico, junto a Desarrollo Social, armar cursos de formación y capacitación de lo que Toyota necesita que sepan hacer. Tercer paso, cuando Toyota que empiece la construcción de su planta y abra las puertas para contratar gente, los más preparados, los primeros que se van a contratar son la gente de las comunidades aledañas, que por cierto nos va a ayudar también en la movilidad, porque es otro de los problemas, te platico. Hace 15 años, imagínense, hace 15 años que estaban haciendo. Bueno, muchos de ustedes están muy jóvenes, andaban en primaria, secundaria. Hace 15 años, yo prácticamente estaba graduándome de la universidad. Había 2 parques industriales en Guanajuato. 15 años después hay 27 parques industriales, todos a lo largo y ancho de la carretera 45, que de por sí, ustedes ven lo complicado que es agarrar esta carretera para salir de León, imagínense en todo el estado. Entonces la importancia de que se contrate gente cerca de las plantas nos permite 2 cosas: primero, que se desarrolle la comunidad, abatir la brecha de desigualdad, que se generen empleos, pero además también que la movilidad se pueda hacer de otra manera, a través de ciclovías. ¿Por qué? Porque la gente vive a 3 kilómetros de la planta, 5 kilómetros, a través de ciclovías, de circuitos interiores que permitan, por supuesto, llegar de manera más rápida y de una manera sustentable a sus trabajos. Entonces es un ganar-ganar, pero esto lo hace Impulso gracias a la información que ya tiene. El desdoblamiento que tendrá esta política, el llamarle 2.0, es porque vamos a tener la posibilidad de trabajar de esa manera que expliqué lo de Toyota con todos los sectores tradicionales. Ejemplo, cuero calzado. Tenemos nuestros centros Impulso y hoy los zapateros nos dicen: ya no encuentro pespuntadores, ya no encuentro gente que quiera trabajar en el calzado. Necesitamos capacitarlos. Los centros de desarrollo comunitario se tienen que volver centros de oficio, escuelas de oficio, centros de capacitación para ligarlos nuevamente al empleo. Esa va a ser la clave de Impulso. ¿Cómo logras que la gente que esté vulnerable encuentre un empleo bien pagado? Ok, ahora, en ese mismo tema, y un poco regresando a lo que ya mencionamos hace rato, gran parte de la economía en los últimos años de Guanajuato, pues parte de este desarrollo económico que viene con las armadoras, con las como Toyota que usted mencionaba. El día de ayer Trump anunció esta intención de gravar mucho más alto los automóviles que salen de Estados Unidos. Entonces, si nuestra economía depende prácticamente de esa parte y del turismo, ¿cómo podríamos diversificar en términos reales y concretos la actividad económica del Estado para evitar la desigualdad social? Mira, primero hay que señalar que en Guanajuato la mayoría de las empresas que existen son japonesas, no son norteamericanas, y este es un buen punto, explico por qué. Tenemos General Motors, que sí, evidentemente, pues tiene ya muchos años en Guanajuato, pero por ejemplo Toyota, su inicial proyecto era armar aquí el Corolla,
que es el coche más vendido en Estados Unidos. Su tirada era precisamente venderle coches a Norteamérica. Con la llegada de Trump, los mismos japoneses replantearon, y por eso lo dije hace rato, en mejor construir la Tacoma. La Tacoma es una pick-up que es de la más vendida en Centroamérica y Sudamérica. Entonces, simplemente las empresas japonesas están volteando a ver otros mercados. Surtirá Toyota con su planta que tiene, con Estados Unidos con su planta que tiene en el país del norte. Entonces, sí, claro que es algo que nos preocupa, pero tampoco es como que se vaya a acabar todo el tema automotriz. Pero es una buena oportunidad para voltear a ver otros mercados. Mira, te pongo un ejemplo. Yo he señalado que el campo Guanajuato se tiene que convertir en el refrigerador de México. ¿A qué me refiero con esto? Hace muchos años, pregúntale a sus padres, a sus abuelos, Guanajuato se conocía como el granero de México, por la cantidad de grano que se producía en nuestro estado. Hoy ha cambiado esto, por la importación de granos, precios internacionales. Aquí podemos pasarnos todo el día hablando de esta tesis, pero lo que sí podemos hacer ahora es convertir el refrigerador. ¿Por qué? Por las hortalizas, por los berries. Repito, hace algunos años el campo guanajuatense estaba muerto prácticamente. Hoy el 70% del brócoli que consumen los norteamericanos sale de Guanajuato. La cantidad de aguacate que sale de Michoacán a Estados Unidos es impresionante. Es decir, el campo mexicano le envía muchos productos a Estados Unidos, pero no es el único mercado. El propio mercado interior, el propio mercado mexicano, estamos hablando de 130 millones de personas, pero aún así también tenemos un mercado al cual podemos mandarles estos productos, como lo es Asia. Para que te des una idea, hoy la producción de berries y de fresas, de arándanos en nuestro estado va a un aumento. Si nosotros logramos poner, por ejemplo, un refrigerador congelador en nuestro aeropuerto, nuestros productores guanajuatenses van a poder exportar a Asia, mandar nuestras fresas de calidad a Japón, a China, a Singapur, a todos los países asiáticos que demandan este tipo de productos. Para nosotros es importante, pues, no solo ver a Estados Unidos como el único mercado, nos va a dar la oportunidad, estos problemas que parecieran estos problemas, nos da la oportunidad de voltear a ver otros mercados. No hay que descuidar, yo estoy seguro que se va a firmar este tratado de libre comercio, porque quien más le ha beneficiado este tratado es a Estados Unidos precisamente. Entonces a ellos no les conviene cerrar las puertas. Claro, como toda negociación, están presionando, están subiendo, saben, y fíjate cómo es importante las elecciones de México, saben que los inversionistas, que el capital tiene miedo de que llegue López Obrador y están deteniéndose las inversiones. Lo que ellos están esperando, los norteamericanos nos presionan con estos temas porque saben que queremos firmarlo antes de las elecciones para evitar los riesgos. Entonces, vean lo importante de su decisión, jóvenes, lo que están impactando en empleos de miles de familias, en inversiones, y que no tomemos ni a broma ni a juego la decisión que vamos a tomar el 1 de julio. Primero, es importante que vayan a votar. Segundo, que piensen, no solo que no voten enojados, esta es una parte importante. Todos estamos molestos con el gobierno priista de Peña Nieto, por la corrupción, por cómo han aumentado los precios de la gasolina. Sin embargo, tomar decisiones enojados es un problema. Necesitamos pensar, tener cabeza fría y entender que lo que se está jugando es el futuro, no solo tuyo, de tus hijos, de las próximas generaciones. Lo que podemos retrasarnos en el país de ganar López Obrador sería un tema de verdad muy complicado. Con Ricardo Anaya, que es un joven queretano de 39 años, con una visión, entiende el mundo como hoy existe, como debe ser el mundo. Pongo un pequeño ejemplo. López Obrador propone 6 refinerías. Cuando el mundo está ya volteando a ver no los combustibles fósiles, está volteando a ver las energías renovables, los coches eléctricos, apostarle al futuro. Esto equivale a que llegara un candidato, para que me entiendan, que llegara un candidato y te ofreciera un tanque de gas para que pongas en tu boiler, y llegue otro y te ofrezca un calentador solar. ¿A cuál elegirías? Pues al calentador solar, porque vas a ahorrar dinero, porque vas a ayudar al medio ambiente, por 1000 razones. Eso es la propuesta de López Obrador prácticamente. Necesitamos un joven como Anaya que te lleve a otro nivel. Segundo, entender que precisamente más allá de amenazas externas como tratados que se firmen como el del Pacífico, el de América del Norte, necesitamos consolidar el mercado interno. Por eso es un momento de los jóvenes. Si nosotros le apostamos a los jóvenes, a la innovación, al conocimiento, Guanajuato no tiene nada que temer. Vamos a seguir creciendo y vamos a llevar a este estado a otro nivel. Sin duda, el tema económico ha sido ejemplo a nivel nacional, el de Guanajuato. Sin embargo, en un tema que desafortunadamente no ha sido ejemplo es en el tema de inseguridad, y es uno de los temas que más preocupa a los jóvenes y en particular a los estudiantes de la UNIVA. Hace unos días se decía que Guanajuato ya es más inseguro que Michoacán. Ayer amanecimos con la noticia de que el ejército toma Celaya en encabezado en primera plana, y el día de hoy que también llegan nuevos elementos del ejército a Guanajuato, en particular el tema del huachicoleo. Guanajuato, ¿qué es lo que puede hacer, y su gobierno qué puede hacer distinto? Entendiendo que el gobierno federal tiene una parte importante, pero en particular Guanajuato, ¿cuál ha sido su responsabilidad y qué es lo que puede hacer y qué es lo que usted propone para cambiar esto que es terrible? Bueno, y aquí
esto va a ser muy dirigido a todos los que estudian Derecho y para los que no también, porque hay varios temas que quiero abordar que será interesante que se debatan. Miren, primero, como bien lo dices, Guanajuato se han incrementado los homicidios dolosos en los últimos 3 años de una manera exponencial, pero no solo en Guanajuato, en todo México. 29 de 32 estados incrementaron el año pasado sus homicidios dolosos, 29 de 32 estados. Y el 2017 ya es el año más violento del que se tenga registro en México desde que se mide la violencia, que es hace 20 años. ¿Qué pasó? Varios factores. Primero, entramos a un nuevo sistema, nuestros juicios, la implementación de nuestro nuevo sistema de oralidad, nuestro nuevo sistema penal, y hubo algunos temas como beneficios, ¿no?, de liberación anticipada, por ejemplo, de algunos sentenciados. Para que te des una idea, los últimos 3 años se liberaron en el país 75,000 reos que obtuvieron estos beneficios. Muchos de ellos estaban presos por robos con violencia. Entonces, eso incrementa un poco. Segundo, la venta ilegal de armas se disparó también porque se redujeron la firmeza de la ley. Actualmente no merece prisión preventiva quien porte un arma de fuego, aunque sea de uso exclusivo del ejército. Así que una fianza puede salir. Al respecto, hace 5 años, de cada 10 homicidios, por ejemplo en la Ciudad de México, 4 eran con armas de fuego. Hoy, de cada 10 homicidios, 7 son con arma de fuego. Esto demuestra que se ha disparado la venta de armas de fuego y, por supuesto, los crímenes que se cometen con ellas. Por otro lado, Guanajuato es uno de los estados, de los pocos estados en el país, porque nomás hay 4 o 5, que pasan ductos de petróleo, de gasolina, de diésel por su territorio, por tener una refinería. En esos estados se ha disparado más la violencia por el robo de hidrocarburos, que para que ustedes sepan, por ejemplo, no es delito grave. Entonces, para un narcotraficante es más rentable vender combustible robado que vender droga, porque es menos la pena, porque es más la ganancia. Entonces empezaron a diversificar y se están peleando ya no solo la venta de la plaza por la venta de drogas, sino también el robo de hidrocarburo. Bueno, este es el contexto y la problemática de por qué se han incrementado los homicidios. Tercer tema o segunda parte del problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? Primero, necesitamos y vamos a fortalecer las policías municipales. ¿Por qué es importante fortalecer policías municipales? Porque el Estado ya incrementó un 120% en este sexenio las fuerzas estatales. Sin embargo, las policías municipales decrecieron. Pasamos de 8,500 policías municipales hace 6 años a 6,500 policías municipales. Necesitamos fortalecer esas policías municipales. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dignificando el sueldo. Porque hay un policía estatal hoy gana ya con prestaciones 15,000 pesos y hay policías municipales que ganan 6,000 pesos. Entonces necesitamos homologar sueldos, dignificar salarios, equipamiento, pero también darles mejor capacitación. Un estado como Guanajuato, que tiene 14 ciudades medias de más de 100,000 habitantes, necesita policías fuertes. Pero si solo hiciéramos eso, no estaríamos resolviendo el problema todavía. ¿Por qué? Porque aunque incrementemos policías, incrementemos las detenciones, hay un cuello de botella que se llama Procuración de Justicia. Necesitamos ampliar la capacidad de la Procuración de Justicia. Te voy a dar datos a nivel nacional para dimensionar dónde estamos parados. Según INEGI, se cometen 31,6 millones de delitos al año. Solo se denuncian de esos 31,6 millones, solo se denuncian 3 millones. De esos 3 millones de denuncias, solo 2 millones se convierten en carpeta de investigación. Tenemos alrededor de 9,000 ministerios públicos en todo México. Si nosotros dividimos los expedientes que tiene que resolver cada ministerio público, estamos hablando que son 270 carpetas de investigación por año por ministerio público. Si quita los 10 no laborables, estamos hablando que prácticamente cada agencia de ministerio público tiene que estar armando diario una carpeta de investigación, lo cual resulta imposible hacerse llegar de elementos, de pruebas, de testimonios, de periciales. ¿Qué sucede? Una gran impunidad. 8 o 9 de cada 10 criminales que se detienen no terminan en sentencia condenatoria, terminan en la calle. Entonces, si tú nada más incrementas policías, si tú detienes más criminales y no abres ese cuello de botella, vas a seguir teniendo impunidad y vas a tener un efecto contrario a lo que hoy vivimos. Y eso nos pasó en el 2008. Calderón triplica las fuerzas federales, saca al ejército a las calles, aumenta las detenciones, pero la impunidad se dispara, porque nunca se abrió la capacidad de procurar de justicia, es decir, nunca se amplió la capacidad de llevar a los criminales a la cárcel. Y el hecho, la prueba más contundente es que de los 32 más buscados, líderes de cárteles, 30 al día de hoy están abatidos o presos. Y pasamos de 5 cárteles a nivel nacional a más de 35. Se pulverizaron porque cada cabeza que cortaron había 4 o 5 más jóvenes, más violentos que querían ese puesto y que están peleándose entre células, y eso ha triplicado la violencia en este país. Entonces, para que en Guanajuato cambiemos esta violencia por una cultura de la paz, necesitamos hacer 3 acciones muy fuertes. Primera, fortalecer la policía municipal, y esto lo vamos a lograr a través de un Consejo Estatal de Seguridad que permita, a través de un fondo especial,
y con la ayuda, por supuesto, de los alcaldes, darle mejores sueldos, capacitación y formación a los policías. 2, ampliando la capacidad de la Procuración de Justicia. No se trata solo de aumentar los ministerios públicos, también de quitarles chamba. Por eso vamos a crear los juzgados cívicos, lo que hoy son, y aquí ustedes tienen de vecino a los árbitros calificadores, se convertirán en juzgados cívicos, con la obligación de mediar, pero también de sancionar los delitos menores, para que no lleguen hasta Ministerio Público. Vamos también, por supuesto, a crear la policía de gestión, una policía que te atienda bien, fácil y seguro. Ejemplo, tú vas aquí a un Oxxo, te bajas, dejas la computadora en el coche, vas por un café, regresas y ya está el cristalazo. Llamas al 911, va a llegar el policía de gestión y ahí mismo te va a levantar tu denuncia y te entrega tu folio. Ya no tienes que ir hasta el Ministerio Público a presentar la denuncia. Ahora, no queremos solo que te reciban rápido una denuncia, queremos que no te den el cristalazo en el Oxxo. Por eso vamos a trabajar con policías por sectores especializadas que permitan bajar los índices delictivos. Y tercero, ya hablamos de policías, de procuración, importantísimo, impartición de justicia. Y ahí tenemos que hacer una gran alianza con el Poder Legislativo y Judicial, porque lo que te decía hace rato, se han ido flexibilizando las normas y hoy tenemos que precisamente apretar las tuercas para que se imparta justicia y se lleven a los criminales ante la justicia. Pero todo esto que te dije solo es lo urgente. ¿Qué es lo importante? Atender las causas. Y lo que está originando la violencia es la falta de oportunidades de los jóvenes para trabajar, estudiar, la descomposición del tejido social, las adicciones, la falta de espacios públicos dignos, la falta de esta oportunidad de practicar un deporte o de acceder a la cultura de nuestros jóvenes. Por eso vamos a reconstruir el tejido social junto con la ciudadanía. Ustedes, y los felicito, y si me permiten aprovecho para felicitar a su rector Leonel y a toda la universidad, porque han hecho un gran trabajo en colaboración con el gobierno municipal en esta colonia que está aquí enfrente, que es Piletas. Se nota cómo están recuperando el tejido social poco a poco. No es rápido, no es fácil, pero se tiene que hacer. Y lo tenemos que hacer a través de instituciones como esta, que quieran ayudar a su comunidad. La pregunta aquí no es si yo estoy haciendo mi trabajo, en este caso la universidad, solamente dando a la sociedad alumnos de calidad, es cómo impacto en mi entorno, y eso se lo tenemos que plantear a cada alumno, a cada joven de Guanajuato. ¿Cómo impacto mi entorno? ¿Cómo llego y logro cambiar las cosas que creo que están mal? Entonces, urgente, fortalecer policía, procuración e impartición de justicia. Importante, reconstrucción del tejido social, jugárnosla con los jóvenes. Para opinión de algunos guanajuatenses, sobre todo líderes de opinión, el programa Escudo ha sido un fracaso en muchos sentidos. Sí. ¿Cuál sería su propuesta? ¿Es continuar con el programa Escudo, fortalecerlo? Hace unos días aquí en León tenemos esta problemática de los botones de pánico, que si el proveedor y demás. ¿Cuál sería su propuesta? ¿Continuar con el programa Escudo o en particular qué es lo que sería? Hay que evaluarlo y revisarlo, pero mira, primero, yo creo que Escudo no es el tema del costo, porque creo que se ha invertido muy poco a seguridad. Te pongo un ejemplo. Escudo, o esta herramienta tecnológica, costó 2.500 millones en 6 años. Si tú divides 2.500 millones en 6 años, te da 400 millones por año. Para un estado que tiene 85,000 millones de presupuesto, destinarle 400 millones al año en seguridad, créeme que no es nada. Necesitamos apostarle a invertirle más. ¿Cuál es la clave aquí? Que no puedes tú volcar todas tus esperanzas a que unas cámaras te resuelvan el problema de seguridad, porque esto equivale a que tú pusieras en tu fábrica, en tu empresa, cámaras de seguridad, pero no pones a nadie que vigile las cámaras. Entonces, cuando llegan y te roban, le reclamas al proveedor: oye, no sirven tus cámaras, me acaban de robar. Bueno, ¿y quién estaba revisando viendo las cámaras? No, pues nadie. Ah, pues pasa lo mismo. ¿De qué sirve tener cámaras y arcos carreteros si disminuyó la policía municipal de 8.500 a 6.500? Si no tenemos policías suficientes que acudan a las emergencias. Las cámaras, las herramientas son eso, unas herramientas. La estrategia global se integra por programas, acciones y herramientas. ¿Qué necesitamos hacer? Revisar, evaluar cuánto costó, cuánto nos costaría, qué se nos deja, ver qué sirve, y a partir de esa evaluación tomar decisiones. Si ampliamos la capacidad de Escudo, si se quita el programa Escudo, o qué vamos a hacer con él. Y muchos me dicen: pero es que vas a tener que cambiar cámaras nuevas. Claro. Vean ustedes su teléfono de hoy y vean el de hace 6 años. Vean lo que han cambiado, ¿eh? Hace 6 años existía el Nextel, el BlackBerry, lo que se usaba. Hoy ya todos es pues teléfonos inteligentes, smartphone, con cámara, tal. Hoy es el WhatsApp, como te comunicas. Hace 6 años no era la mayor medio de comunicación el WhatsApp. Entonces, claro que cambia la tecnología y claro que tenemos que renovar la tecnología. Pero aquí lo importante es valorar cosas. Por ejemplo, mucha gente no sabe que gracias a Escudo, Guanajuato es el estado que tiene más fibra óptica enterrada en todo el país. 420 kilómetros de fibra óptica, 46 hilos de fibra óptica, que solo estamos utilizando alrededor de 13 hilos. Con el resto podemos mandar internet de alta velocidad a escuelas, hospitales, parques, a todo Guanajuato. Entonces tenemos que revisar precisamente con cabeza fría qué tenemos y cómo lo vamos a potenciar. Pero vuelvo a lo mismo.
no nos va a solucionar el problema de seguridad, ni más cámaras, es parte de una gran estrategia. Lo que yo estoy ofreciendo es dar un golpe de timón, un cambio de estrategia desde el primer minuto de mi gobierno, si ustedes me dan la confianza. De manera breve, O sea que he sido muy No, He sido muy rollero ya. No, está excelente. Más bien para ya redondear los temas. La ley de seguridad interior, sí. ¿Está de acuerdo o no? Entiendo que está en revisión en este momento en la Suprema Corte, sí. Que entre el ejército, que siga el ejército ocupando o tomando el Estado o no. A ver, esto es importante. Creo que para situaciones como la que estamos viviendo, situaciones de excepción, es decir, donde la violencia se ha disparado, es importante actuar con firmeza como Estado mexicano, como Estado guanajuatense. Es importante dar un golpe de fuerza, y el ejército es un gran elemento. También entiendo que es muy difícil actuar cuando no tienes un marco normativo que soporte detenciones, por ejemplo, del ejército. Creo que se tiene que revisar. Es peligroso también militarizar, por supuesto, toda la población. Es decir, que la seguridad esté a cargo de los militares no es lo idóneo. Por eso nuestra apuesta es a los policías municipales, que es una policía preventiva, que no tiene una formación castrense. Pero en los momentos que se viven es importante sí darle un marco regulatorio, un marco normativo. No sé si este sea el mejor marco. Creo que por eso se está revisando y es importante que se evalúe qué es lo mejor que se pueden hacer. Tenemos que evitar la violación a los derechos humanos, y sobre todo en este país, que históricamente hemos tenido pues malos eventos con militares, con fuerzas federales. Así lo vivimos en León el 2 de enero de 1946, una matanza de leoneses que estaban defendiendo el voto, que estaban defendiendo la democracia, fueron acribillados por fuerzas federales. En el 68 los estudiantes que fueron acribillados. Entonces existe ya una serie de historias que a la gente le pone cierta atención a estos temas, y la comprendo y estoy del lado de la gente. Pero también es cierto que si tú quieres que los militares te ayuden a combatir la inseguridad, les tienes que dar herramientas jurídicas para detener, porque muchos de los que hoy se liberan precisamente es por esa falta de debido proceso, de detenciones, que no hay facultades. Necesitamos, como mexicanos, cerrar filas. Mira, Edmund Burke, un filósofo británico, decía que a veces al mal, para triunfar, le basta que los buenos no hagamos nada. Y es cierto, si nosotros como mexicanos, que los buenos somos más, no nos ponemos de acuerdo en combatir al mal, la criminalidad, pues nos ven divididos, difícilmente lo vamos a lograr. Con ejército, con policías municipales, con policías estatales, lo que verdaderamente nos tiene que preocupar es cómo reconstruir el tejido social, porque ahí está la causa de los problemas. O sea, un joven que tiene 19 años, que está asaltando, que está de sicario, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué hace 3 años, o hace 4 años antes de esto, dejó la secundaria, dejó la prepa para dedicarse a eso? ¿Qué lo motivó? ¿Qué no encontró en su colonia, en su familia, en su sociedad, para ir a buscar esto? Entonces, son de esos temas, preguntas que nos tenemos que resolver, y lo tenemos que hacer de la mano, repito, de la ciudadanía. Gobierno y sociedad, juntos vamos a acabar con este problema. Muy bien, para concluir el tema de participación electoral de los jóvenes, son elecciones históricas, lo hemos escuchado bastante en estos últimos meses. El padrón de jóvenes que se integran es también importantísimo, pero también hay una expectativa de alta abstención. Entonces, ¿cuál sería su opinión y sobre todo su invitación? ¿Por qué deberían de votar los jóvenes? ¿Cuál es el valor del voto en este momento? Y no solo el valor del voto como parte de una vida democrática, sino todo lo que implica la democracia. ¿Qué podría decir al respecto? Debo decirles a los jóvenes guanajuatenses que ustedes tienen en sus manos el destino de este país en los próximos años. Mi primera vez que voté fue en el 2000. Yo tenía en ese entonces 19 años, 20 años estaba cumpliendo. Y para mí fue importante. Yo voté por Fox. Imagínate, yo panista toda mi vida, y mi primera vez que me toca votar y sacamos al PRI de Los Pinos. Ya regresaron. Yo le digo a los jóvenes, ustedes tienen la oportunidad de darle un giro, un rumbo a este país. Y es importante que lo hagan, porque si no, alguien más va a tomar la decisión por ustedes. Hay muchos estados que lamentablemente no tienen el nivel ni educativo, ni cultural, ni democrático de Guanajuato. Guanajuato es un gran estado, ¿verdad? Nos debemos sentir orgullosos en Guanajuato, porque te voy a dar aquí un paréntesis. Hemos hecho historia a través en toda la historia de este país, hemos hecho la diferencia. Por ejemplo, ya lo hicimos así en 1810 en nuestra independencia. En 1910 aquí se libraron batallas históricas, como las batallas de Celaya en Guanajuato, en la Revolución. Por supuesto, como les decía hace rato, ¿no?, los mártires del 2 de enero en León, Guanajuato, que dieron su vida por defender la democracia. Y ya en el 93 se hizo aquí la primera reforma político-electoral, donde se crea un instituto electoral ciudadano que lleva a las elecciones, que sirvió de base para que en el 96 con Cedillo se hiciera la reforma federal y se creara el IFE. Guanajuato siempre ha sido punta de lanza. Por eso yo creo que los guanajuatenses nos debemos sentir orgullosos que aquí se han tomado muchas decisiones importantes para el país. En el 2006, Guanajuato le dio el triunfo a Felipe Calderón para que no llegara López Obrador. 1.200.000 votos. Yo creo que si hoy
Guanajuato le da a Ricardo Anaya 1.400.000 votos, estará ganando Ricardo la presidencia de la República y le estaremos dando rumbo a este país. No todos los estados son como Guanajuato. Hay muchos estados, en el sur del país sobre todo, donde lamentablemente engañan a la gente, los llevan a votar a través de acarreos y cosas que de verdad no se pueden permitir. Y si tú no vas a votar, el voto de esas personas que no están votando, muchos de ellos en conciencia, termina por definir una elección. Si tú, guanajuatense, joven guanajuatense, sales y valientemente ejerces tu voto libremente, ni siquiera te estoy diciendo por quién votar, te pido que votes por Ricardo Anaya, pero sal y vota por quien tú quieras, pero escucha las propuestas, haz las diferencias, lee las comparaciones, ve los debates, ve quién propone y quién nada más ataca, quién no sabe cómo contestar y termina burlándose, y eso hoy es lo que nos importa. Ahí nos da mucha risa que le dijo Ricky Ricón no sé qué, y hacemos memes. Así nos reíamos hace 6 años de Peña Nieto, y ya no nos da tanta risa cuando nos subieron la gasolina, ya no nos da tanta risa cuando está el país como está. No lo tomemos tan a la ligera, es momento de verdad decirle a los compañeros, oye, vota por quien quieras, pero piensa tu voto, ve si esto es lo que quieres de presidente. Hoy nos burlamos de Peña Nieto porque no sabe hablar, que porque no sabe inglés, que porque nos da pena entre el mundo, y viene un joven preparado, con doctorado, que habla 3 idiomas, que está estructurado, y no, preferimos al que hace chistes cuando no sabe qué contestar. Ese es el país que queremos. Yo les digo, jóvenes, vayan, salgan y participen, que nadie toma la decisión por ti, y creo que vamos a hacer la gran diferencia. Y finalmente, para cerrar esta entrevista, ¿por qué deberían de votar por usted? Porque me he preparado toda mi vida para este momento y explico por qué. No solo para hacer campaña, sino para gobernar. He sido regidor, diputado local, diputado federal, secretario de Estado. Esto quiere decir que conozco los 3 niveles de gobierno: municipio, Estado, Federación. Pero además, la Secretaría me dio la oportunidad de conocer todo el Estado. Conozco y he recorrido los 46 municipios, sus comunidades, sus caminos, su gente, que eso es lo más importante. Cuando conoces su gente, sabes qué sueñan, qué anhelan, a qué le temen. Entonces esto nos va a dar la posibilidad, por supuesto, de tener una visión más completa de lo que quieren los guanajuatenses. Pero aún más importante, soy cercano a la ciudadanía, soy cercano a la gente. He recorrido todo el estado en esta campaña y los escucho. Cuando tienes un gobernante que escucha, que es cercano, tienes la oportunidad de mejorar. Y la otra, siempre me he conducido en mis puestos de manera honesta, transparente y dando resultados. Y en esta gubernatura no será la excepción. No te voy a fallar, seré el gobernador de la transparencia, seré el gobernador que combata la corrupción en serio y seré un gobernador de resultados, que lleve a Guanajuato a otro nivel. Candidato, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. También a nombre de toda la universidad, para nosotros es un gusto que esté aquí en este ejercicio democrático y esperamos verlo pronto también en estas instalaciones hablando con nuestros estudiantes. Será un honor y un placer, y suerte, muchachos. Échenle ganas a la vida, luchen por lo que quieren y voten este 1 de julio por Ricardo Anaya para presidente y por su amigo y servidor Diego Sinue. Gracias. Muchas gracias.